Entonces, en primera instancia, tenemos ya las imágenes y vamos a ver un momento, vamos a tener listo. Bien, entonces vamos Lo a reconviene. Si el congresista persiste en su a ver, un actitud, momento. Vamos entonces a conocer en primera instancia esta introducción. Bien, entonces, lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, congresistas, Iniciamos. presidenta. Señor relator, de lectura a lo que corresponde al reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, aplicación del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, una vez más vamos a aplicar el reglamento. Por favor, guarden las formas. Guarden las formas, congresistas. Guardemos las formas, congresistas. Sostener. Vamos a aplicar el reglamento del Congreso de la República. Pero el tiempo, pero el tiempo, pero el tiempo, pero el tiempo. Congresista La Luque. historia y la justicia. Pero el tiempo. Pero el tiempo y la historia y la justicia ponen a cada cual en su lugar, mostrando su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones. A la crisis y a la violencia política promovida y organizada por grupos minoritarios en los primeros meses del año 2023. muy bien, entonces escuchamos las partes, por así mencionar, solo un pequeño extracto donde la presidenta Boluarte también explotó, se rió en algunos momentos cuando estaban llamando la atención a los congresistas que estaban repudiando el mensaje de la mandataria. Bien, entonces hubo mensajes como mentirosa, Dina asesina, el pueblo te repudia, entre otros. Bien, entonces prácticamente hubo un momento donde se descontroló la participación de la mandataria de la presidenta y no podía seguir leyendo su discurso o el mensaje a la nación. Bien, pero hay que tener en cuenta que en este mensaje a la nación, la presidenta Boluarte confrontó o fue confrontada por congresistas que en su momento prácticamente la apoyaban, porque hay que recordar que Dina Boluarte hoy está sin bancada, pero tiene apoyo tácito por parte de diferentes bancadas, entre ellos el Fujimorismo, entre otros. Bien, pero los puntos más importantes en relación al tema del repudio, y la presidenta Boluarte también explotó y respondió manifestando que Perú Libre o renunció a Perú Libre porque querían que el Perú corrieran ríos de sangre. Bien, entonces arremetió contra Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, que manifestó hubiesen destruido el país.
fueron algunas de las palabras de la Presidente de la República, Dina Boluarte. Bien, pero en estos precisos momentos vamos a recordar ya el extracto donde la Presidente explota y participa la congresista Ruth Luque, obviamente repudiando a la Presidente. Bien, entonces, sin más, ahora sí, ya tenemos las imágenes, entonces vamos a escuchar este extracto donde exclusivamente es esta tensión entre los congresistas, la Presidente y la propia Presidente explotando. Así que lo tenemos, sí, escuchemos. Los golpistas, en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno, buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país. Pero el tiempo, Congresista la Luque. historia y la justicia y la historia y la justicia ponen a cada cual en su lugar, mostrando su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones. A la crisis y a la violencia política promovida y organizada por grupos minoritarios en los primeros meses del año 2023 se sumaron fenómenos naturales como el ciclón Yaku, que afectó a miles de compatriotas y dejó una secuela de destrucción y un panorama de emergencia que se agravó por las intensas lluvias. Congresistas. Iniciamos. Presidenta. Señor relator, de lectura a lo que corresponde al reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Muchas gracias. Continúe, presidenta. Iniciamos el año 2024 con la seria amenaza del fenómeno El Niño Costero, la sequía, el friaje y diversas emergencias sanitarias, como los brotes del dengue, el sarampión, la poliomielitis y la tosferina, que nos colocaron frente a una de las etapas más complejas de nuestra gestión. Enfrentamos los fenómenos de la naturaleza en medio de la violencia política. No se trató de conflictos sociales, fueron ofensivas políticas destinadas a destruir el Estado constitucional y socavar el gobierno. Enfrentar
Enfrentar este escenario exigió de nosotros respuestas inmediatas en las que los diferentes niveles de gobierno, las comunidades y los pueblos de todos los rincones del país luchamos y coordinamos multisectorialmente la defensa del Estado y demostramos que cuando estamos unidos podemos superar todos los desafíos. Nuestro país siempre ha sido de peruanos resilientes de firme voluntad. Así se forjaron pueblos que crecieron desafiando una difícil naturaleza. El carácter de los peruanos se manifiesta en una cultura de luchadores, trabajadores, emprendedores. La herencia de las generaciones pasadas ha sido siempre la de asumir todos los desafíos, como se pone de manifiesto en las ciclópeas construcciones de Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cuela, Choquequirao, entre otras. En el terreno económico, los retos fueron mayores y más graves. Miles de peruanos, con el fin de proteger sus ahorros ante un escenario amenazante, decidieron retirar del país más de 20.000 millones de dólares. Los empresarios perdieron la confianza y decidieron dejar de invertir. El empleo se redujo, los precios aumentaron, los créditos se redujeron y los ingresos de las familias se vieron afectadas. El país sufrió además el impacto del alza internacional de los precios de los alimentos. Sin embargo, en medio de ese escenario, no retrocedimos, apostamos por la estabilidad, las inversiones y el apoyo a los sectores más vulnerables. Juntos logramos salir de ese difícil desafío. Hoy se ha restablecido la confianza, crecen las inversiones, el PBI, el empleo, las reservas internacionales y con ello cae la inflación, baja la pobreza. Con la confianza se ha reactivado la economía derrotando las voces negacionistas cuya inspiración es el escepticismo, el resentimiento, la frustración y el nihilismo. A nuestro gobierno también le ha tocado encarar uno de los peores flagelos de la sociedad, la delincuencia y la criminalidad transnacional organizada, que se venía gestando con la apertura indiscriminada de la frontera dispuesto por gobiernos pasados. No se trata solamente de actos delictivos aislados, sino de redes estructuradas, clandestinas, que operaban bajo la conducción, organización y financiamiento internacional y que se han ido articulando con la delincuencia nacional. La delincuencia internacional organizada es una amenaza en todos los países de América que está causando especialmente en el Perú graves daños en vidas humanas y en la propiedad. La delincuencia actúa con fiereza y maldad. La extorsión y el sicariato pretendieron echar raíces usando métodos terroristas que hoy estamos enfrentando. Frente a ello, no hemos optado por la indiferencia ni por la resignación. Estamos librando una batalla firme, decidida y sin tregua contra el crimen para proteger la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de todos los peruanos. Repito, hemos sufrido la improvisación de décadas pasadas cuando se abrió sin control las fronteras de nuestro país. Pero debe recordarse que también se debilitó a nuestras fuerzas policiales como parte de la estrategia de debilitar el Estado constitucional. Hoy estamos actuando con la convicción
de que unidos saldremos de esta situación de la misma forma que derrotamos al terrorismo. Durante este tiempo, lamentablemente no ha sido mi gestión la que ha estado en el centro de muchas críticas, sino mi propia condición de presidenta. He sido blanco constante de cuestionamientos, críticas, amenazas de vacancia motivadas no necesariamente por hechos objetivos, sino por otro tipo de intereses. La narrativa que se ha construido ha estado dirigida a convertir a la presidenta en el chivo expiatorio, una antigua idea por la cual se busca un culpable que sería el causante de todos los males. La historia sabrá juzgar esas intenciones malsanas que, por cierto, no nos debilitan en el objetivo de salvar al país. Seguimos y seguiremos firmes. Quiero decirles Quiero decirles a quienes votaron en las elecciones del 2021 que no ha sido esta presidenta la que pretendió quebrar el Estado constitucional para ubicar al Perú en el sendero de la destrucción y el fracaso de aquellos que pretendieron y pretenden gobernar con una ideología de odio, confrontación y promoción de la lucha de clases. Por mi profundo amor a nuestra patria, renuncié a continuar un proyecto político que conducía al Perú a una polarización insana, a un enfrentamiento fratricida, a la destrucción del Perú y que llamaba a la violencia bajo un lema que se puso en práctica, ahora sí, guerra civil, y que en el Perú deben correr ríos de sangre. Ese era el lema de aquellos nihilistas, perversas ideas sostenidas en la creencia de que la violencia es la partera de la historia sin haber aprendido nada de ella. Pues la violencia en donde se ha aplicado ha generado más violencia, muerte y destrucción. Resulta extraño, por decirlo menos, que algunos sectores se hayan prestado al extraño juego de colaborar con lavarle el rostro y las manos a los violentos y justificar su insanía. En esa coyuntura, junto a los congresistas de profundas convicciones democráticas y a los ciudadanos patriotas de buena voluntad, pudimos salvar y preservar la democracia y la libertad de la que hoy gozamos y que está consagrada en la Constitución. Por eso es que hoy no vemos a peruanos haciendo colas diarias de amanecida para comprar pan, arroz, azúcar, una botella de aceite o una botella de leche para sus hogares. En el Perú no habrá jamás tarjetas de racionamiento por la cual el Estado todopoderoso le dice al ciudadano qué debe comer y cuánto. Ese camino del fracaso debemos cancelarlo para siempre. Esta vez lo logramos una vez más, manteniéndonos unidos. Ese es uno de los mayores aprendizajes de la vida política nacional, la búsqueda y la práctica permanente de la paz, la unidad y el diálogo respetuoso y alturado entre compatriotas. Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Sin embargo, pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad? El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder,
con graves consecuencias. Elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria. Un país sin inversiones, sin obras, Congresistas, disciplina. Presidenta, continúe, por favor. un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más. Querían convertir al Perú en un país fallido, es decir, en un paria internacional. Sin embargo, entre preferir la incomprensión de algunos y mi mandato ante la patria, preferí cumplir el deber de recuperar el país. Este Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los organismos constitucionalmente autónomos y todas las instituciones se mostraron a la altura de su compromiso y defendimos juntos la Constitución, iniciando el camino responsable hacia la estabilidad democrática. Sostener la democracia Aplicación del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, una vez más vamos a aplicar el reglamento. Por favor, guarden las formas. Guarden las formas, congresistas. Guardemos las formas, congresistas. Vamos a aplicar el reglamento del Congreso de la República. Presidenta, continúe. Gracias, presidente. Sostener la democracia implicó enfrentarnos a poderes fácticos que pretendieron que al enfrentar innumerables investigaciones y denuncias fiscales o extender este acoso a funcionarios de mi gobierno e involucraron incluso a miembros de mi familia, ¿doblegarían mi compromiso con el Perú y con todos los peruanos? No. En esas circunstancias también tuvimos que tomar una decisión sobre si destinábamos recursos millonarios en publicidad estatal o los invertíamos en el apoyo a los peruanos de pobreza y pobreza extrema. Otra vez elegí apoyar a nuestros compatriotas y hemos asumido las consecuencias que hoy todos conocen. Hemos pagado las consecuencias de esta decisión patriótica. Soy una presidente firme ante las adversidades y aquí sigo de pie con humildad al servicio de todas las peruanas y peruanos,
reafirmando mi compromiso inquebrantable con la democracia y el futuro de nuestro país. Ofrecimos trabajo, esfuerzo y entrega. Nos propusimos devolverle al país la estabilidad, la esperanza y la confianza en sus instituciones. Nos comprometimos a gobernar en favor de los sectores más vulnerables, con eficacia, honestidad y sobre todo sin manchar nuestro espíritu y nuestras manos con actos de corrupción. Hoy desde este hemiciclo del Congreso, que representa al pueblo peruano, informo al país sobre los resultados de nuestro trabajo y de lo que vamos a dejar. Desde el primer día de mi gestión he trabajado sin descanso para superar las brechas estructurales que aún persisten. Este esfuerzo se traduce por mencionar algunos logros. En educación entregamos 153 colegios, 58,000 becas y realizamos un shock de inversiones por más de 11.400 millones de soles. En vivienda construimos más de 24,000 huasimis, que significa mi casita, para proteger de las heladas y friaje a más de 98,000 peruanos de las zonas altoandinas y 110,000 viviendas de interés social en los programas Techo Propio y Crédito Mi Vivienda. También venimos ejecutando grandes obras de agua y saneamiento como la de Juliaca en Puno, con una inversión de 1.700 millones de soles que beneficia a más de 370,000 pobladores. En agricultura y riego construimos 1.200 jochas, así como 573 obras culminadas en infraestructura de riego y siembra y cosecha de agua, beneficiando a más de 340,000 familias de pequeños productores. En seguridad, hemos incorporado al servicio más de 21,000 efectivos policiales y después de 20 años se han adquirido más de 1.400 vehículos entre camionetas, motocicletas y ambulancias, con una inversión de más de 580 millones de soles para brindar mayor seguridad a la población. Asimismo, se han instalado 9 bases en áreas naturales protegidas con presencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en Tambopata, Amaracairi, Bosque del Alto Mayo, Reserva Alpaguayo, Mishana, Reserva de Salinas y Aguada Blanca, cerros de Amotape, los manglares de Tumbes, Bosque de Pomac y Parque Nacional de Yaguas. En trabajo, a través del programa Yamkasum Perú, hemos intervenido en 1.836 distritos, generando 447,000 empleos temporales, brindando ingresos a miles de familias pobres. En energía, financiamos a más de 550,000 hogares con el programa Bonogas, con una inversión superior a los 1.000 millones de soles, beneficiando a más de 2,2 millones de peruanos en 10 regiones, haciendo de la inclusión energética una realidad. A esto se suma la ejecución de 33 proyectos de transmisión eléctrica con una inversión privada de más de 2,000 millones de dólares en 20 regiones. En producción hemos invertido más de 471 millones de soles, beneficiando a más de 3.800 micro y pequeñas empresas en todo el país, generando más de 84,000 empleos y dinamizando las economías regionales, y destinado más de 450 millones de soles en fondos no reembolsables, financiando más de 3,000 proyectos.
Muy bien, entonces hemos escuchado la parte más importante donde se salió de control el Congreso de la República, luego de que congresistas gritaran a la presidente Boluarte, mentirosa, asesina, el pueblo te repudia, justamente, bueno, acá también el pueblo no se rinde y demás frases en contra de la mandataria. Bien, ha sido muy tensa la presentación, hubo varios momentos en que la presidenta no podía seguir con este mensaje extenso que nosotros también ya tenemos el discurso completo, consta de 97 páginas y en esas 97 páginas justamente está todo este mensaje donde también habla muy fuerte en contra de su anterior partido, quien prácticamente ya ha deslindado totalmente cualquier tipo de cercanía que haya tenido con Perú Libre. Bien, pero vamos a centrarnos en los puntos importantes, que básicamente ha sido que la presidenta Boluarte fue repudiada por congresistas que en su momento o anteriormente la respaldaban cuando estaba obviamente con Pedro Castillo Terrones. Pero una vez de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, todo cambió, ya que la mandataria no renunció en su momento, ¿no? Cuando debió, para muchos debió renunciar y dar pase a unas nuevas elecciones, pero al final eso no ocurrió. Bien, según la presidenta Boluarte, explica por qué renunció a Perú Libre. Básicamente manifestó que querían que el Perú o en el Perú corrieran ríos de sangre. Recordar las palabras que en su momento también manifestó el propio Aníbal Torres Vázquez. Bien, aunque para ser preciso, también en el Congreso de la República se habló bastante con otros términos, pero también se habló acerca de estos enfrentamientos que podrían causar obviamente fuerte o bajas considerables, por así mencionarlo. ¿Por qué menciono esto? Porque el propio Jorge Montoya también tuvo palabras similares a las palabras de el ex premier ministro de Justicia Aníbal Torres Vázquez. Bien, pero la presidenta Boluarte también señaló que el proyecto político planteado por el partido de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo en su momento, lo único que iba a hacer es destruir al país. Bien, entonces la mandataria reveló que renunció a Perú Libre durante este mensaje a la nación, obviamente arremetiendo contra el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Esto ya lo hemos escuchado en varias oportunidades. Bien, entonces, ¿qué señaló la presidenta Boluarte? Básicamente que se construyó una narrativa, un relato por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos fuimos los victimarios. Bien, y una vez que culminó el mensaje, la mandataria, la presidente de la República, manifestó que ella no tiene rabo de paja, ¿no? Entonces fueron algunas de las palabras de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, el día de hoy. Bien, esta es la información que podemos brindar hasta este momento. Hemos escuchado los pronunciamientos de los del gabinete Eduardo Arana o del gabinete Arana y también a algunos ministros que básicamente dieron una pequeña, sí muy breve entrevista y obviamente hubo un pronunciamiento tras estos hechos ocurridos donde congresistas estaban, bueno, con un polo, con carteles, Dina, el pueblo te repudia, aunque no hablaron mucho o no hablaron prácticamente de estos hechos, sino hablaron de su cartera, de la cartera a la cual representan. Bien, aunque hay una cartera que prácticamente hasta este momento causa bastante tensión, que es la cartera de Transportes y Comunicaciones liderado por César Sandoval, este enfrentamiento con el ministerio, o perdón, con la alcaldía de Lima. Bien, entonces esta es la información, enfrentamiento en el Congreso, congresistas gritando a la mandataria. Mentirosa, asesina, el pueblo te repudia, entre otros fuertes adjetivos. La presidenta Boluarte también hubo momentos donde se rió, se despidió de alguien, probablemente en un sentido burlesco, pero bueno, ustedes también pueden dar su propia lectura. Bien, esto es todo por mi parte el día de mañana, entonces hay que estar preparados, listos para la gran marcha, donde vamos a conocer también el poderío de nuestras fuerzas. Esperemos que eh, todo sea
en al final que nos pueda unir y no nos pueda separar, ¿no? Como en estos casos es el tema de la política. Recordar, estamos en política todo los intereses al final se alinean. Y el fujicerronismo hoy está más fuerte que nunca, por así mencionar. Quien trajo a Dina Boluarte fue Perú Libre. ¿Quién está gobernando hoy y quiénes se están enfrentando hoy? Si bien trajeron a Dina Boluarte, ahora ya no la respaldan, pero esto puede cambiar en el transcurso dependiendo de los intereses de cada partido o de cada congresista. Bien, recordar esto bien claro. Bien, esto es todo por mi parte. Somos JF Digital, informó su amigo José Fernández para más noticias de política y actualidad. Bien, entonces vamos a dejar un momento abierto el chat para que puedan probablemente compartir, intercambiar opiniones. Bien, esto es todo por mi parte. Bien, nos vemos en otro en vivo.